Hoy estamos terminando el último sermón en la serie Sea el cuerpo, camina digno del llamado sobre tu vida. Estamos terminando una serie de 6 semanas en lo cual hemos explorado el llamado a la justicia racial que nace de nuestro andar como cuerpo de Cristo. Y hoy día otra vez vemos en Apocalipsis esa visión, la culminación de todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, el momento en lo cual va a estar cada nación, cada tribu, cada persona, cada lengua rodeada delante del trono de Dios, alabándole, dándole gracias, dándole toda la oración que solo Dios merece. Eso es por donde vamos, eso es a lo que somos llamados. Y más, en ese contexto de ser el cuerpo de Cristo diversa, también somos llamados a tener múltiples miembros, múltiples capacidades, múltiples visiones, y estamos llamados a ser tan humildes que podemos escuchar lo que Dios dice y hace a través de otros. Que yo como humano puedo ver tanto que necesito el que sea pie. Que yo como oído puedo ver tras los ojos que sean otro. Que nosotros podemos ser un cuerpo con propósito y con poder en este mundo. Lo interesante para mí es que en medio de todo lo que está ocurriendo, yo creo que estamos bajo una prueba y una presión muy, muy fuerte. La iglesia de Cristo, el cuerpo en sí, se está redefiniéndose bajo las circunstancias de ese mundo. Eso no significa que Dios es diferente. Cristo es lo mismo ayer, hoy y siempre. Las promesas de Dios son iguales. Pero Dios, en medio de la maldad, de lo que está roto en ese mundo, en medio de esa pandemia, en medio del racismo sistemático, Dios está obrando, llamándonos a no solamente ser el cuerpo que fuimos ayer, pero llamándonos a ser tan fijado en el llamado sobre nosotros, que podemos evolucionar a ser lo que Él nos llama a hacer. Dar de comer a los que tienen hambre. Dar ropa a los que están desnudos. Acompañar en oración y con presencia los que están enfermos y encarcelados. Y entender que cuando estamos ministrando a las partes más débiles del cuerpo y las partes más quebrantados de nuestras almas, estamos encontrando el Cristo vivo. El evangelio es tan claro y tan poderoso en medio de esta pandemia. Entonces mi pregunta para usted es: ¿qué ha sido lo más duro? ¿Qué ha sido lo más duro para usted en estos días? ¿Es el miedo de la pandemia, el sentir que usted o su familia o personas con lo cual tiene mucha cercanía están ya en la valle de la sombra de la muerte? Oramos por don Luis, que por mucho tiempo adoró con nosotros y ahora está hospitalizado. Que Dios tenga misericordia de él. Para usted, la cosa más difícil es el aislamiento. Es el sentir de estar solo, de no sentir que hay nadie con lo cual uno puede sondear o platicar o tocar. O para usted la cosa más difícil en medio de esa pandemia es ver la falta de liderazgo a nivel nacional, la falta de visión de este país, la falta de comprensión de nuestros mismos hermanos y hermanas. ¿Qué es lo más difícil? ¿O es ver el racismo sistemático?
ver la forma que todavía la nación no puede responder a lo quebrantado que es el sistema migratorio y el sistema de salud y el sistema laboral. ¿Qué es lo más duro para usted? Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido de mucha lucha, y creo que los textos bíblicos tienen mucho que decir sobre eso, es que en momentos me siento no solamente que estoy aislada porque tengo la mano de mi esposo, tengo a mis hijos, tengo el sentir que los hermanos en Cristo caminan conmigo, pero en momentos me siento como que he perdido la paradigma, la forma de entender aún las decisiones que yo tengo que tomar. Me siento en el vacío. ¿Qué sería lo siguiente? Y es allí donde el Señor nos llama. Volver a la esencia de qué es Él. Volver a lo que somos llamados como cuerpo de Cristo. Cuando yo estaba en la universidad, una de las cosas que yo hice fue visitar a personas encarceladas. Y más bien fui parte de un grupo que abogaba en contra del aislamiento completo. O sea, los prisioneros que fueron puestos a 24 horas en aislación. Y parte de eso es porque nos dimos cuenta tras la investigación que personas que no tienen contacto con nadie, que no tienen ventanas para ver afuera, que no tienen ningún punto de referencia, se vuelven tan perdidos. Porque Dios nos creó estar en relación. Interesantemente, fue el movimiento cuáquero que creó que la forma mejor para rehabilitar los prisioneros sería ponerles en aislación. Pero lo que no pensaron los cuáqueros es que Dios nos hizo para estar conectados con Él y conectados uno al otro. Y en medio de una pandemia, muy fácil podemos sentirnos solos. ¿Quién se ha sentido solo? Aislado sin punto de referencia. El racismo es igual. Como dice Jim Wallace en su libro, una de las cosas más sistemáticas en este país es que en las escuelas y en las iglesias y en los lugares de trabajo podemos vivir en una misma nación, pero en grupos tan distintos que la experiencia de un blanco y la experiencia de un latino y la experiencia de un afroamericano y la experiencia de un asiático sea tan distinto que ni entendemos lo que estamos viviendo uno al otro. El cuerpo fue creado para estar conectado. Cada nación, cada tribu, cada lengua, cada persona. Nosotros, como miembros de un solo cuerpo, fuimos criados para estar en conexión uno con el otro. Entonces, ahora que nos encontramos en medio de esa pandemia, ahora que hay fuerzas más allá que nos está separando, ahora más que nunca viene el llamado sobre nosotros como cuerpo de Cristo de ver la gente más vulnerable y dar de comer a los que tienen hambre y dar ropa a los que están desnudos y orar y interceder por los que están enfermos y visitar los que están encarcelados y entender que en la obra de encontrar en las partes más necesitados vamos a encontrar a Jesús. Ay, pero pastora, ¿qué puedo hacer yo? Solo puedo estar en mi casa. Llame a alguien, motívele. Ore por alguien que ni siquiera conoces. Venga a servir comida como parte de la obra de la iglesia. Busque a alguien que necesita ser discipulado, pero no se queda solo. Porque Dios está contando
con nosotros en momentos así. Lo interesante para mí de ese texto de Mateo es que nosotros como religiosos, como iglesia, tantas veces que hablamos y dialogamos de teología, de qué piensa de este, del otro, de qué es más importante, de dónde debemos de ir. Y al final de la cosa es Jesús preguntando, ¿quién dio de comer al hambriente? ¿Quién dio ropa a lo que estaba desnudo? ¿Quién estaba escuchando y respondiendo a las partes más débiles de la sociedad? El racismo sistemático borra la voz de las personas que no tienen poder, borra su existencia, borra su importancia, pone a los latinos contra los afroamericanos para que los que tengan poder tengan voz. Y Pablo en el 1 de Corintios dice muy claramente, nosotros fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una de las cosas que he estado dialogando con personas de la iglesia es la forma en la cual el diablo se está metiendo en estos momentos, separándonos aún de un espíritu de adoración. Cuán fácil que nosotros nos sentimos desconectados. Cuántas personas me han dicho, pastora, yo no puedo adorar por Zoom, yo no puedo conectarme digitalmente, a mí no me gusta la oración de esa manera. ¿Y qué está implícito en lo que dicen? Que se dan por vencido. ¿Y qué pasa? Cuando renuncian el poder del Espíritu obrando en sus vidas. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu de Dios está fluyendo sobre nosotros, cayendo como agua, refrescando nuestras almas. Necesitamos ser forzados y valientes buscando lo que solamente Dios nos puede dar. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces el enemigo fácilmente nos divide, separándonos de su espíritu para que dejemos de ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo por la obra del Espíritu de Dios. Lo segundo es que Pablo en esa carta de la iglesia en Corintios está tan claro en decir que no podemos negar nuestra necesidad de otra persona. Por eso los prisioneros completamente aislados de otros no es que tienen más espacio de encontrarse, más bien se pierden más. Porque yo como humano necesito a mi hermano pie. Y yo como ojos necesito escuchar de los oídos que el que tiene el oído afinido. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Yo entiendo que no podemos estar en el santuario, pero ya basta de esperar, de no respirar, decir vamos a esperar hasta que todo vuelva a la normal. Dios está obrando ahora. Y el cuerpo no es completo si cada quien no pone su parte. Muchas veces tendemos a pensar que uno es más importante que otro. Pero en ese texto de Corintio, Pablo dice al contrario. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Has estado en medio de una discusión donde una voz de un niño surge y uno dice, Dios mío, pero tanta sabiduría. No es por nada que Cristo dice que hay que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. No has estado en medio de una discusión fuerte cuando es la persona menos esperada que tiene el comentario que llega al grano.
No has visto adorando que la persona que menos presumido, de donde viene el Espíritu de Dios y que llena y transforma toda la adoración. Dios trabaja a través de los miembros más débiles, de las personas más necesitadas, y el espacio en tu alma donde estás más quebrantado es donde el Espíritu está queriendo obrar ahora. Y tu sanación, tu habilidad de darse al Espíritu de Dios no solamente te beneficia a vos, pero el cuerpo de Cristo necesita de los miembros llenos, empapados del Espíritu para seguir en la obra que Dios tiene por nosotros. Lo otro que me gusta de ese texto de Tesalonicenses es que no solamente son las obras con las necesidades físicas y básicas de las personas, es la forma que nuestro espíritu y nuestro ser actúa. Comience esa parte de Tesalonicenses 5 con el verso 12 diciendo que nosotros debemos de tener en alta estima los que están trabajando y han estado puestos en autoridad sobre nosotros. ¿Cuántas veces? Y más en momentos de crisis, nosotros tendemos a ver las cosas por nuestra perspectiva y perdemos de vista el llamado de ser humilde y sometido al orden que Dios está creando. ¿Cuántas veces nosotros como cuerpo sentimos que uno está desanimado, que uno es débil? Somos llamados de ser paciente. En tu grupo de vida, si alguien no llega, no le juzgue, búscale. En tu vida cotidiana, si hay conflicto en tu casa, no se levanta a argumentar tu puesto, más bien busca la paz. Perdido sin ti, Señor. Perdido sin tu espíritu, perdido sin tu obra en nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses, en el verso 15, dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. ¿Cuándo más necesita el mundo el testimonio del cuerpo de Cristo? Cuando alguien te paga por mal, en vez de mal, devuélvale el bien de Dios. Cuando ves conflicto y necesidad, en vez de meterte en el conflicto y el juzgamiento, sea la paz de Cristo. Y estén siempre alegres. Hay algunas personas que tienen esa capacidad de ánimo. Cosme es uno, esa capacidad de siempre tener ojos puestos en Dios, diciendo, sea lo que sea, el Espíritu de Dios está sobre mí y yo voy a gozarme en la presencia de Dios. Tu casa lo necesita, tu propio corazón lo necesita, tu iglesia lo necesita, la gente necesitada lo necesita, tu vecino, tu familiar lejos. Esfuércense y sean valientes en el nombre de Dios. Y lo más lindo es después de decir que no apaguen el espíritu, que no desprecien las profecías, que sea en medio de la paz santificado por completo. En el verso 24 dice, el que los llama es fiel y así lo haré. No tenemos que tener gozo en nuestra propia fortaleza, es que Dios es fiel. Dios lo hará. Dios abre los caminos, Dios está obrando en medio de nosotros, pero no podemos perder de vista quiénes somos llamados a ser. Quiero terminar con eso. Y más convicción
no puedo haber tenido en esta semana. El diablo está en medio del espíritu de adoración. Si el diablo nos separa de nuestro deseo de adorar, si el diablo nos separa del Espíritu de Dios, si el diablo nos tiene aislado, juzgando uno al otro, el diablo gana, pero cuando estamos unidos como cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu de Dios, no hay nada que no puede hacer el cuerpo de Cristo en esta tierra. En la visión última, cada nación, cada tribu, cada raza, cada lengua, allí no solamente enfrente de Dios, pero rodeado, extendido, adorando, alabando, declarando quién es Dios. Y en medio de nuestra adoración viene el poder de ser los que han salido de la gran tribulación, las que tenemos túnicas lavadas por la sangre de Cristo, derramada sobre nosotros. Iglesia, no podemos perder de vista quiénes somos. Más bien en medio de la crisis es cuando más necesitamos ser el cuerpo de Cristo. La gente declarando en alta voz la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Declarando la grandeza de Dios mientras damos de comer al que tiene hambre, declarando la grandeza de Dios mientras pagamos con bien lo que nos da maldad, adorando y alabando a Dios mientras estamos sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida y buscando la paz y no el conflicto. Yo sé que los momentos son duros. Yo sé que estamos divididos por raza, por una búsqueda de recursos que son más escaseces cada día. Yo sé que somos divididos por tiempo, por pantalla, por casa, pero servimos un Dios que está sobre todo llamándonos a ser su cuerpo en este mundo. Y Epworth, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser nosotros en esta temporada? Yo les reto y me reto a mí misma que no caemos en desánimo, que no perdemos de vista donde Dios nos está llevando y que nosotros caminemos digno al llamado que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Anímenos, porque Dios tiene propósito en este momento.